y pudieran analizarlos en términos, ¿no?, de estos juegos o estas reglas de juegos que tienen que ver con la comunicación estratégica en general, y después específicamente el video de Rioda, que es larguísimo, muy claro, de conceptualizar precisamente lo que es la diferencia en la comunicación electoral. ¿Sí? Yo lo que interpreté del video, sí. Hola, soy Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo que interpreté es que las campañas no se tendrían que llevar durante todo el gobierno. O sea, que todos los gobiernos se coman la campaña electoral en toda la comunicación que hacen. O sea, yo me interpreté eso y me fui sobre eso. Perfecto, es que por eso digo, o sea, como aprendizaje también con ustedes, la próxima tarea trataré de que sea como más bajada a la tierra, más concreta, como menos libre, pero la idea era un poco que se estimularan, ¿no? Como esto de, bueno, a ver, no sé, la campaña del aborto, ¿cómo fue comunicada? ¿No? Fue como, digamos, la ley, cómo fue presentada, cómo fue el trabajo en la legislatura, cómo fue, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con el proceso de una comunicación estratégica, una comunicación 360, va a decir todo el tiempo Mario Riorda, en relación específicamente a la hora de comunicar. Yo interpreto que yo asocio campaña con lo que está antes de elecciones. Sí, el gran error es a ver, nosotros tenemos campañas, tenés siempre. Campaña en términos de campaña de información, campaña de políticas públicas, campaña de propaganda, ¿sí? Ahora, lo que no se puede hacer, y ese es el error que venimos arrastrando, y nos metemos ya un poco en el ámbito local o en la discusión local, y quizás es como medio el cierre del taller, pero es electoralizar, ¿no?, la comunicación en términos de todo el tiempo hacerlo, ¿no?, un relato, bueno, ese fue uno de los grandes errores de la gestión anterior, ¿no?, esta cosa de todo el tiempo contrarrestar contra una gestión, un partido con otro partido, y no pudiendo de alguna manera generar un relato propio de la gestión de gobierno, ¿sí? ¿sí? No es lo mismo comunicar gestión que la campaña electoral, ¿sí? Y esto es lo interesante, que nosotros podamos entender y distinguir. Acá esto es como un marco conceptual, o sea, entendiendo que ustedes van a trabajar en organizaciones que, si bien no son estrictamente un ministerio, no responden, digamos, a determinados criterios que tienen que ver con un organismo más directo, digamos, del Estado, no dejan de ser un organismo gubernamental y no dejan de tener ciertas pautas y ciertas necesidades concretas que deben, de alguna u otra manera, tener en cuenta a la hora de comunicar. ¿Sí? Te hago una pregunta. Sí. Si es, por ejemplo, yo busqué de Uruguay una empresa privada, ¿puede ser igual? Si hablas de comunicación estratégica en términos generales, sí. Si hablamos de comunicación en términos de política pública o de sistema de gobierno, no. No. Sí, o sea, digamos, la primera sesión tenía como dos partes. Una como un marco conceptual general, en donde lo que traté de plantearles es cómo es el trabajo que se realiza de comunicación en cualquier organización. ¿Sí? Sea un pequeño comercio, o sea, que les puede servir incluso hasta si tienen un comercio, una panadería, una pyme, uno trabaja en algún lugar de microemprendimiento, y después, una vez que entendimos un poco cómo es la rueda de la comunicación estratégica, bajamos, ¿no?, a lo que nos importa directamente, teniendo en cuenta en las organizaciones o la tecnicatura que están haciendo de acuerdo
al Está bien, fin. está bien. ¿no? Gracias. Yo, en mi caso me basé, Sí, en mi caso me basé en esto, en el gobierno de traspaso 2015-2019, usó algo que fue muy nuevo, es explotar más el tema de la comunicación más virtual, más celular, más redes, la algo comunicación que la digital. Ojo, comunicación digital sí, lo utilicé como una estrategia que después, en el principio fue muy bien explotada, muy bien desarrollada. Lamentablemente después, bueno, tuvieron problemas con control de por medio, más las situaciones de las fake news, y un montón de cosas que fueron contradictorias a lo último. Y tuvieron hablando de comunicación, por ahí en un principio fue como que la percepción de la gente fue bien tomada, pero con una vista hacia el futuro, y como que después todo eso se terminó ahogando en lo mismo, como que fue todo siempre hablar de lo malo del pasado, pero no, como ustedes decían, no tuvieron ninguna evolución en la parte política, lo que afectó, que después en principio, después cayó muchísimo, y eso fue la caída del gobierno, que se basó mucho en la comunicación. Me parece que a lo último hubo una falta de poder, un vacío de poder y una falta de comunicación, y eso fue muy negativo, y fue lo que la mala comunicación fue lo que provocó la mala elección que hubo del 9. sí. Y después, no sé, me parece, yo ya lo entregué al trabajo. O sea, hablo de los vicios, me parece a mí que yo lo tomé como los vicios de la comunicación. Capaz que lo entendí mal. Fue por ahí, de que se comunica algo que después no se cumple o se sabe que no se. Como yo te digo, no sé, el sol sale de mucho y todo el mundo sabe que el sol no sale de y servicios comunicacionales donde la gente trató Bien, yo, digamos, quiero aprovechar, digo, esto es algo que se da en las clases que estén relacionadas con comunicación política. Primero, siempre recordemos hablarnos con respeto entre todos, porque a veces los temas se ponen candentes. Segundo, tratemos siempre, dentro de lo posible, de por ahí no hacer menciones directas a gestiones que puedan llegar de alguna u otra manera a poner sensibles a los compañeros, porque no es la idea del espacio, pero sí es la idea de repensar un montón de cuestiones, ¿no?, que probablemente hasta ahora muchos de ustedes nunca habían pensado o se habían enterado en relación a lo que significa comunicar. La otra aclaración que quiero hacerles, y por eso vuelvo a esta idea de verdad de comunicación 360, es que las redes sociales, o lo que le llamamos la comunicación digital, no están exentas, o sea, es uno de los medios por los cuales uno hace comunicación pública, ¿sí? Electoral, de gestión, de crisis, de riesgo, ¿sí? Pero no es, digamos, la forma única y exclusiva por la cual se comunica, ¿sí? La comunicación gubernamental, la comunicación de cualquier organización en general, pero específicamente la gubernamental, teniendo en cuenta la diversidad que tenemos incluso en el país, se tiene que realizar por todos los medios disponibles de difusión, sea radio, televisión, podcast, redes sociales, videoconferencia, no sé, televisión pública, cartelería en la calle, digo, por eso hablamos de comunicación 360, medios gráficos, por supuesto, medios de televisión, ¿sí? Y no puede estar desentonado la estrategia digital de la estrategia de la bajada de línea, ¿sí? General de comunicación, nunca, porque eso... La difusión la difusión, en este caso gubernamental, tiene como base
la creación de gobernabilidad y la otra de poner el desarrollo. Exactamente. De alguna manera lo que busqué es terminar de dar legitimidad, ¿no? Y permitir, de alguna u otra manera, ¿no? Que por eso que se termina como estirando lo electoral, a la larga la gestión de gobierno bien comunicada termina dándote una gran entrada a tu nueva campaña electoral y renovar luego en las elecciones. Si vos no pudiste construir un buen relato, bueno, pasa lo que pasa. Algo sobre respecto a comunicación en donde siempre se estuvo acostumbrado a en campaña el partido eso, tratemos de poner nombres random, como para que no nadie se sienta herido. Lo que me pareció interesante que la gente de campaña se dio un montón de cosas que después de un 90% nunca hubo un control de que esas cosas se cumplieran. En algún momento escuché de que se iban a tomar un personaje en campaña para que se dé un seguimiento bien. Vamos como un breve repaso un poco de los videos y de las que estoy viendo, como para ir tocando algunos puntos y viendo si hay algunas dudas, ¿sí? Antes de que se nos te hago una consultita, Alexandra, ¿cómo te va? Dime. Antes de que, sí, separé más o menos, digamos, primero elegí una gestión X dentro de un periodo gubernamental. Tenemos en cuenta que comunicación estratégica en campaña es bastante distinta a lo que es de los eventos durante el gobierno. Exactamente. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la comunicación de campaña, tenés que ver la comunicación negativa contra el opositor en su momento, que te juegue en contra, diversos parámetros que políticamente no lo tenemos en cuenta o no se tiene en cuenta durante la gestión cuando comunicas un evento. Ahora, dentro de la gestión, sea cual sea el color político, tenés 4 años, pongamos generalmente, y en esos 4 años hay distintos eventos, ¿sí? Que vos dijiste de hablar un tema en particular en esa comunicación, cuando se comunica ese evento que se hizo a través de los medios, que puede ser el uso del canal público, hablando acá. Bueno, ¿y ahí qué opinás de eso? Cuando vos te referís a vicio, ¿a qué apuntás dentro de la comunicación? ¿Qué pensás? Que es la duda. ¿Qué pensás? Y el mal uso del canal a la hora de comunicar, o por ejemplo, está bien que sirve como complemento a la parte digital, pero uno que ha andado en política, la gente necesita que por ahí esté cuerpo a cuerpo dentro de la campaña electoral y no tanto digital, digamos, o sea, que sea un balance, una equidad, digamos, buena, que sea como un complemento, no que absorba. Si bien es cierto que ya no podemos hacer las reuniones en la plaza como en la vieja época, que iba el político con el megáfono y hablaba y no es la reunión de la plaza, sino que la militancia, el spot de radio, los panfletos, digamos, todo ese tipo de cuestiones en la comunicación. Obvio. El tema de lo digital es que permite llegar de una manera mucho más eficiente a mayor cantidad de personas, con menor cantidad de costo y con mejor tasa de, digamos, de lo que se le llama el retorno de la inversión. Porque, por ejemplo, yo pongo un cartel en la calle y se calcula que por la calle por cantidad de personas. Pero lo cierto es que vos calculás cuántas hay, cuántas la ven y cuánto te sale por mes ese cartel. Pero no lo sabés realmente cuántas impresiones tuvo ese cartel. Claro. ¿Sí? Es un estimativo.
Mientras Por que en las redes sociales vos sabés exactamente a cuántas Totalmente, personas le es un llegó, complemento. de qué manera, cuánto te salió el anuncio, etc. Pero por eso Sí. apuntaba yo a preguntarte que cuando vos hablas de vicio, ¿a qué apuntás dentro? ¿Al mal uso, suponete, de un canal comunicacional? Por ejemplo. ¿O apuntás a otra cosa dentro de la cosa? Entre otras Está bien, cosas, digamos, hay pensarlo así, que varios por ejemplo... vicios. Hay varios Sí, vicios. sí, pero como para tener algo referente Sí. para después, en cuanto a lo que Ahora, analizó, apuntar a lo mismo. Ahora entramos un poco como a hacer como un picoteo de repasos de Dale, gracias. algunas cuestiones técnicas Profe, y lo vemos. ¿te hago Dale, una gracias. consulta? Sí. La herramienta de comunicación puede depender de la edad etaria, depende del análisis que hagan y a qué público apunten. Entonces ahí puedo apuntar más a las redes, más a los espacios Puma, Sí, por más supuesto, al público objetivo. Y ahí tenés un vicio. Ahí tenés Claro. un vicio que es el de, por ejemplo, no planificar, no buscar, definir cuál es ¿A tu dónde público apunto? objetivo, cuáles son tus metas, ¿sí? Por eso decía que en cuanto a vicio hay como muchas cuestiones que hay que separar, digamos, ¿no? Del trigo, porque tiene que ver precisamente con esto. Primero con que uno de los grandes vicios es que muchas veces salimos a comunicar una vez y nunca, no sé si les pasa a ustedes, no sé dónde trabajan, pero o alguna vez manejan redes sociales o ven en redes sociales y no me enteré yo de este evento del municipio de tal. Publicó una sola 2 semanas que va a venir tal cantante y no lo publicó nunca más. Después salió en la tapa del diario y ya está, ya se dio por informado, ¿sí? Entonces, ahí tenés un vicio. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene que tener una periodicidad, tiene que tener distintos formatos, que tratar de llegar a la mayor cantidad de público Por ahí también posible, pasa la de mayor que cantidad de envían mensajes muy importantes mediante los mails de trabajo, en donde muchísima gente del trabajo por ahí no abre los correos porque están áreas que no necesitan abrir. Por ahí hay eventos importantes en donde la gente dice, che, no fuiste, faltaste o no te sumaste, o por ejemplo, no te anotaste en la facultad en un curso, y te dice la gente, pero ¿dónde lo mandan? Y lo mandan a un correo, que la gente por ahí, hay mucha gente que no tiene acceso o no está acostumbrada. Bueno, eso es un problema típico que me encuentro cada vez que voy a hacer un análisis de una organización de gobierno. El primer problema que nos encontramos es que hay problemas de comunicación interna. Digamos, y tiene que ver muchas veces con eso, con que se le manda el mail y no abren los mails, con que por está ejemplo, mal a y mí te me pasa rebotan. en mi área, ¿sabes lo que pasa? Yo trabajo en la coordinación de personal, y nosotros tenemos los oficios judiciales, y nosotros, por lo que es el desarrollo administrativo propio, tenemos que comunicar a la persona que trabaja en el instituto del oficio judicial mediante correo. Y la mayoría de las personas que trabajan en un casino, por ejemplo, no tienen acceso a una computadora. Entonces, esa persona se entera de lo que es un apremio legal cuando lo ve en el recibo, suponete, porque dice, ¿de dónde apareció esto? Llaman por teléfono en liquidaciones. Bueno, ahí habría que aplicar, por ejemplo, el uso de mensaje de texto, de WhatsApp, o digamos, un tipo de notificación digital que aplique sobre todo a quienes no están conectados a un sistema, digamos. Profe, ¿no? quería... Y también debería estar legislado la forma de comunicar entre lo que es una vía judicial hacia el trabajo propio. Por supuesto, por supuesto. Bueno. Profe, quería, nuestra compañera Viviana Espeche también nos había levantado la mano, así que le concedemos el uso de la palabra, ¿sí? Dale. Viviana, adelante, por favor. ¿Se escucha bien o estoy leyendo que dicen que se corta mucho el audio? Yo lo pongo mudo porque hay ruido, digamos, en mi casa, pero se corta muchísimo el audio.
estamos con una construcción al lado, o no sé qué es, se corta muchísimo el audio igualmente, el tuyo, Alexandra, y algún otro que comentó. Bueno, yo los voy escuchando bien, voy a tratar de cambiar de canal de conexión. Tratemos, Bueno, por dale, favor, de levantar la mano cada vez que necesitemos usar la palabra, ¿sí? Como para que no nos sí. desordenemos un poco. ¿Sí? Adelante, Viviana, por favor. La comunión de gobierno va, digamos, hacia el pueblo, hacia los medios de comunicación, que generalmente no todos comunican, no siempre es igual. Creo que hay muchos inconvenientes y creo que hay una puja entre canales y demás que desvirtúa la comunicación. Esos pueden ser los vicios. Sí. También no vemos que hay poco periodismo independiente, porque todos tenemos que comer más allá del título que tengamos, y bueno, que eso sirve, juega a veces a favor y en contra, y los medios cumplen un gran papel dentro de la comunicación del gobierno. Son formadores de opinión, y así que, digamos, por ese lado. Y hay gobiernos que hacen uso y abuso de los canales de comunicación, particularmente en algunos gobiernos. Cuando había cadena nacional, me remonté a la época de los militares. Y bueno, institucionalmente nosotros tenemos un grave problema de comunicación, no están establecidas las vías de comunicación. Tenemos una cabeza o una comunicación estratégica totalmente nula o autista, que responde a intereses del gobierno, digamos, decide todo el gobierno, se comunica con las cabezas del organismo, y la parte de abajo quedamos sin enterarnos de nada. No es la primera vez que sucede, y partiendo de que tenemos una estructura orgánica que no es la original, sino estábamos con una intervención, y últimamente el nuevo gobierno provincial por decreto cambió la estructura a gusto y piacere, y entonces antes teníamos un interventor, ahora tenemos zonas que ejercen el gobierno, por así decirlo. Entonces la comunicación nace y muere allí, no se verticaliza, no estamos descabezados, mudos. Bueno, yo más que verticalizar, creería que una de las tendencias que tiene hoy la comunicación es hacer horizontal, ¿no? Al revés. Pero sí es cierto que que es necesario que haya una cabeza, que comunicación estratégica y una bajada de línea, ¿no? Obviamente, la comunicación horizontal depende en qué nivel, porque si vos tenés a alguien que está pensando y que está decidiendo qué es lo que... Yo, por ejemplo, estoy abajo, yo no voy a decidir qué se va a hacer, ¿sí? Yo voy a responder a los mandos superiores. Me imagino que la visión y para hacer una comunicación estratégica la tienen otros que están por encima. Creo que orgánicamente la comunicación funciona así, es decir, hacia allá vamos, hay uno que marca el horizonte y los demás apoyamos a eso de la manera en que corresponde. Exacto, exactamente. No entiendo de comunicación horizontal. ¿Por qué tiene que ser más horizontal? Porque precisamente en el rango de lo digital, lo que uno tiene que tratar de hacer es generar en los organismos de gobierno más humanidad. Y es una de las demandas ciudadanas. Ya van a verlo cuando veamos las próximas sesiones, en cuáles son, digamos, los cambios que han habido en términos de demandas a las organizaciones gubernamentales por parte de la ciudadanía, desde la transparencia, la apertura de datos y un montón de otras cuestiones, que hacen, ¿no?, de alguna u otra manera, la legitimidad, por ejemplo, en el caso de las loterías, ¿no?, digamos, lo complejo del mundo de la lotería es que, por un lado, se juega la responsabilidad, el juego como una adicción, o el juego como algo negativo, peyorativo, y por el otro lado, a su vez, es un gran generador de ingresos, bueno, muchas veces no muy blanqueado, pero que genera acciones de gestión de política pública y de responsabilidad social
súper importantes que no se comunican. Entonces, y es una línea delgada esa, ¿no? Entre, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¿Se escucha mal de nuevo? No, yo estoy escuchando bien. Bueno, nos quedamos callados, no contamos nada, no publicamos nada, no decimos nada, porque en realidad somos malos porque incentivamos el juego, o en realidad comunicamos que a través del juego, ¿sí? Teniendo como todos los vicios un límite, ¿no? Esto es como el que es adicto a la Coca-Cola, digamos, ¿no? O a la comida. Si uno puede, una cosa es jugar y divertirse, otra cosa es convertirlo ya en una adicción. Bueno, por supuesto, en relación a las adicciones hay que trabajar muchísimo y unificar la visión, ¿no? En términos de qué pasa, sobre todo con los ministerios encargados del tema juegos, pero por el otro lado nos quedamos sin clientes. Si yo no vendo raspadita, los viejos, que son los que están acostumbrados a comprar, se están muriendo. Bueno, ni hablemos ahora con el COVID, ¿sí? Estoy siendo sarcástica, pero quiero decir, digamos, de alguna u otra manera hay que replantearse y repensar, ¿no? Y por eso también un poco la idea de la comunicación política e institucional en el marco de las organizaciones, de las loterías y los organismos responsables de los juegos de azar, precisamente porque si bien no tienen las mismas normas y los mismos lineamientos y las mismas estrategias al 100% que rigen en la comunicación política de cualquier organismo de gobierno, no dejan de ser una organización de gobierno, con responsabilidades fuertes, y encima se le suma cuestiones que tienen que ver con esta problemática que tiene que ver con la adicción al juego, con que tiene una mirada negativa, peyorativa, pero a su vez es un generador de recursos muy importantes que muchas veces es volcado a la sociedad y que la sociedad jamás se entera. Claro. Entonces, esa es, digamos, la gran pregunta que quien dirija una organización de creo que el juego tiene que de alguna manera... El juego va a tener toda la vida un 50% de gente que va a odiarlo y un 50% de gente que va a estar a disposición. Está perfecto, y Por como ejemplo, pasa con el cigarrillo, y como pasa con la carne y los vegetarianos, y como digo, esta cuestión de la grieta, por ejemplo, esta cuestión... Sí. Yo lo veo mucho en que, por ejemplo, Jafas hace la donación de una silla que vale $250.000, sí, supongamos, y sale en un medio y lo lee la gente y no hace ningún comentario. Ahora dicen, entró una mujer de 40 años a jugar una tragamonedas y dejó nene sentado en la vereda, y el repudio más grande hacia la organización, hacia el instituto, hacia el juego, hacia todo. Pero, o sea, porque ahí lo que hay que... Pero por eso digo que cuando uno piensa la comunicación estratégica, este tipo de situaciones que podrían llegar a verse en un FODA, ¿sí? Un FODA que tiene que ver con las fortalezas, con las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿sí? Digamos, esta situación tiene que estar contenida. ¿Qué es lo que tendría que tener como protocolo establecido el casino o la agencia de lotería? Bueno, claramente, si hay un chico sentado en la vereda porque la madre entró a jugar, bueno, tiene que apagar la policía, hacer la denuncia, retirarse, no puede dejar a su hijo afuera, ¿entendés? Y dar vuelta a la noticia. La noticia fue que precisamente el casino, la lotería, ¿no? Y mandar al curso de Adicto Anónimo, Sarasa. Otro de los problemas de comunicación que existen también, que lo veo muchísimo, es que en todos los lugares, en todos los entes gubernamentales, la comunicación, si bien cada vez existen más ministerios y más gente en cada, o sea, tenemos cada vez más ministerios y más abierto el tema de decir, bueno, es horizontal, en verdad, cuanto más horizontal, más problemas contrae, porque
siempre... La horizontalidad, perdón, la horizontalidad me refiero en términos del contacto con la ciudadanía, no de los que forman parte de las organizaciones. Quienes formamos parte de las organizaciones, de alguna manera, somos ejecutores de una bajada de línea que tiene que ver con la comunicación estratégica, que tiene que ver con un plan, con un objetivo, con una misión, con una visión que van relacionadas a la organización, y que muchas veces ese plan de contingencia, ni siquiera el plan de contingencia existe, ¿sí? Muchas veces... Por ahí yo escuchaba a la señora, le escuchaba a alguien ahí que decía que no nos tienen al tanto de un montón de situaciones, y eso es una gran verdad en la situación de que por ahí las estrategias se plantean en la mesa chica y no se bajan líneas como de unión hacia abajo para seguir todo un mismo camino, y siempre se vio que las administraciones están muy partidas en donde unos dicen seguimos para el otro lado, y el descreimiento o la falta de trabajo en equipo hace que la organización hacia abajo tienda a desinformarse y a no movilizarse por una misma gestión. Eso es lo que pasa miren, muchísimo. En relación al trabajo acá, bueno, por eso digo que ustedes como organismo no están exentos de alguna de los vicios que tiene cualquier organización de gobierno, que muchas veces tiene que ver precisamente con lo estrictamente político, ¿no? Con el funcionario nuevo, con el que quedó, que era de la otra gestión de confianza, entonces a ese no le contamos porque no sabemos quién responde, porque a este le tuve que dar el cargo, porque arreglé con no sé qué. Digo, a ver, esa cuestión va a existir y no la vamos a poder puentear. Pero una de las cosas que ordena muchísimo la comunicación interna es, por ejemplo, el uso de las redes sociales y de alguna manera pseudo obligar a los colaboradores de la organización a que sigan en las redes sociales a el organismo, ¿no? Y te digo que ordena muchísimo puertas adentro, ¿sí? Encontrar un espacio de unificación de información al cual seguir, ¿sí? Y además de manera divertida. Ahora, discúlpame que te sí. interrumpa. Necesitaría que sigamos con la Acá nos presentación. están pidiendo, por favor, todos los estudiantes, si vos podés hacer tu exposición y que aquellos que tengan alguna consulta específica la dejen para final de tu exposición. ¿Puede ser? Por otro lado, exacto, chicos, a eso estaba mirando la hora y a eso iba a ir yo ya, porque Bien, si no gracias. se nos va la hora. Entonces, vamos chicos, otra cosita. a dejar esto bien claro. Sí. Por favor, les pido a todos los que tengan el micrófono abierto que lo silencien, ¿sí? La mayoría del video que venimos grabando se está escuchando ruidos de ambiente y no podemos tener claridad de sonido, ¿sí? A la hora de pedir la palabra, por favor, habilitemos el micrófono únicamente, ¿sí? Sí, eso es re importante porque eso también ayuda mucho a que se corte la comunicación. Bueno, entonces, vamos por partes. Primero, les presenté los conceptos básicos que tiene que tener cualquier tipo de comunicación estratégica relacionada a cualquier tipo de organización, ¿sí? Tiene que tener como elemento central en la toma de decisiones, ¿sí? Una participación activa, digamos, de todo lo que tiene que ver con el diseño de la estrategia general o corporativa, en términos de aportar información útil en relación a la toma de decisiones del primer orden, que es un poco lo que me estaban diciendo, que era en la mesa chica, ¿sí? Al principio tiene que estar en la mesa chica, y luego eso se tiene que ir abriendo de alguna manera en consonancia con los objetivos de la estrategia global de la organización corporativa. ¿Qué quiero decir? Es, bueno, en mi gestión yo quiero, digo, si lo quiero llevar al rubro gobierno, ¿no? En mi gestión yo quiero mejorar la calidad de vida de 200 familias. Soy el Ministerio de Desarrollo. Bueno, esa va a ser, digamos, la misión, la visión, la estrategia general corporate orden. La segunda va a ser, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Cuáles van a ser estos fines? Bueno, lo vamos a hacer a través de entidades del tercer sector, con financiaciones internacionales, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la tercera es, bueno, ¿cómo vamos a amortizar de alguna manera esa actividad, esa política o esa estrategia en términos comunes? Entonces ahí es donde ejemplar lo global, lo táctico,
público, en el sentido de primero vamos a ir a visitar esas 200 familias, se les va a informar de lo que se va a hacer, de dónde viene la financiación, cuándo se va a comenzar, cuándo se debería terminar, en primera instancia. Segundo, vamos a hacer una nota para medios explicando lo mismo, lo que va a significar en términos de mejorar la calidad de la ciudad, del barrio, bla, 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 bla. Tercero, vamos a posteos en redes sociales, incluso hasta dirigidos para sectores, para segmentos de la sociedad que estén de acuerdo, que se hayan quejado en relación a la situación de las cloacas, entonces probablemente aparezcan otros barrios que están en una situación similar y que quizás ni siquiera habíamos considerado o sabíamos de la problemática, porque también es muy común la falta de información y de relevamiento, ¿no?, de lo que pasa en la calle, en el terreno. Y una vez que tenemos toda esta estructura, ¿no?, entre la misión, el objetivo principal, cómo lo voy a llevar adelante y cómo lo voy a comunicar, ¿sí?, empezamos a diferenciar los jugadores, ¿no? En este caso los responsables de la comunicación, que van a tener que tomar decisiones muchas veces en un entorno incierto, y que tienen que tener algo que en cuestión gubernamental es absolutamente indispensable, un plan B, por eso hablé el tema del PODA, un plan B, un plan C, alternativas posibles para poder actuar, porque cualquier plan estratégico de comunicación tiene que ser lo suficientemente flexible como para poder ser cambiado, ¿no?, a medida que uno va ejecutando y evaluando y viendo si tengo buena respuesta o no tengo buena respuesta. Uno de los principales temas que tenemos es esto. Yo siempre, esto que me contaba una de las chicas, tuve, me acuerdo, una reunión con un intendente donde le hice una apuesta sobre un plan público que tenía que ver con el arreglo de casas particulares, en donde se le financiaba a los vecinos la compra de materiales y el vecino después tenía que colocarlo, y se entregaban semanalmente. Tenía un nombre muy particular, y yo le aposté que el 8% de sus empleados públicos no estaba al tanto de esa política pública en especial que salía semanalmente en los diarios, en la radio, en la televisión y en las redes sociales. Me dijo, no puede ser. Bueno, hicimos un formulario, digo, ni siquiera entré en los empleados públicos de la secretaría, no, hablé de los funcionarios, secretarios para abajo más cercanos. Entonces hicimos una encuesta, obviamente anónima, y me llamó desesperado porque el 80% de sus funcionarios no tenía la menor idea de cómo se llamaba esa política pública y para qué se usaba. Entonces, esto pasa en cualquier organización, pero aún más en una organización del Estado, en una organización de gobierno. Y ni hablar si le sumamos este pequeño detalle, ¿sí?, a las organizaciones de juegos de azar, que tienen como esta mochila, ¿no?, como este tatuaje, ¿no?, que tiene que ver con el juego es malo, es adicción, es porquería, te lleva a las drogas, la entrada a la droga, ¿no? Hay como toda una cuestión muy peyorativa, muy negativa en relación a los juegos de azar. Sin embargo, los juegos de azar legales tienen acciones de responsabilidades son importantes, y nos estamos quedando cada vez más atrás en términos de competencias formativas, precisamente por este miedo a salir a comunicar y cambiar de alguna manera la imagen, o contar o transparentar, ¿no?, las acciones que se realizan contra el juego clandestino. Estamos perdiendo terreno contra el juego clandestino, contra el juego online, precisamente porque el Estado, o mejor dicho, quienes son los que tienen que armar una comunicación estratégica, no se están animando a contar, transparentar y buscar como objetivo principal, de alguna manera, la lavada de cara o el cambio de percepción de un porcentaje de la población. No digo que vas a tener 100% de aceptación, porque no hay ningún gobierno en la historia que tenga 100% de aceptación, ¿sí? Pero sí mejorar, optimizar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, si voy a jugar, al menos tratar de que se perdón,
por ahí pienso que en algunos lugares, en algunas regiones de Argentina, es como que se le dio mucha participación a la parte privada por el tema de implementar el poder adquisitivo de esas empresas, y por ahí se perdió el rol de gestión por la parte pública, vamos a decir. O sea, hay muchas provincias donde... Sí, donde el juego está privatizado, sí, pero aún así... Todo está privatizado, y eso se perdió Pero un montón. aún así, aunque el juego sea privatizado, sigue teniendo una funcionalidad recaudatoria que está muchas veces por constitución o por normativa provincial o municipal o regional, que debe ser derivada como aportes de responsabilidad social o alguna actividad o de financiamiento de políticas públicas, ¿sí? De política pública en términos de bienestar público. ¿sí? Más allá de que se haya terciarizado, ¿ok? O sea que de alguna u otra manera, por más que sea terciarizado, no deja de responder a determinadas cuestiones que tienen que ver con el organismo de gobierno que está gestionado de manera privada, como las escuelas o la salud. Nosotros tenemos educación pública, pero no deja una cuestión pública. ¿Me explico? Sí, pero a veces por ahí al llegar a una gestión, primero que por el decir soy servidor público, debo defender la gestión pública para que todo lo que se mejora sea para la ciudadanía. Por ahí llegan algunas gestiones en donde se encuentran con que todo lo que pueden hacer ya fue hecho o firmado con anticipación en una gestión anterior y no se puede hacer ningún movimiento. Sí, por supuesto, a ver. Quiero ser, acá vengo a hablar en términos teóricos y tratando de aprender y que ustedes puedan de alguna manera, sobre todo al final del módulo, puedan armar un pequeño plancito estratégico en redes sociales de comunicación digital que tenga que ver con alguna campaña o algo de alguno de los espacios o las organizaciones donde planean o están trabajando. La realidad política es algo que no podemos evadir, digamos, ¿no? Las limitaciones políticas son cosas que no podemos evadir. Otro ejemplo que te puedo dar es en un municipio también que me tocó asesorar en términos de mejora de gestión y calidad de contacto con la ciudadanía, teníamos el problema del malestar. Entonces cuando le llevo el tema de las fotomultas, que era simplemente readaptar una aplicación que estaba usando en ese momento la ciudad de Buenos Aires, con lo cual era hasta barato, porque ya tenía la aplicación desarrollada, era comprar el paquete, la respuesta fue, no, lo que pasa es que hay un solo juez de faltas, si yo colapso el juez de faltas, después no me va a sacar el fallo de tal cosa, ¿sí? Entonces, de alguna manera terminó perdiendo popularidad, si se quiere, ¿no? En pos de cuestiones de gestión, digo. Entonces, a ver, los organismos de gobierno tienen un gran problema y es que hay política y hay poder, ¿sí? El poder no solamente está en la organización pública, sino que el poder es transversal a muchos grupos, ¿sí? Económicos, ideológicos, formativos, partidarios, ¿sí? Con lo cual, digamos, eso es un elemento que nosotros no podemos erradicar de la ecuación, retener a pensar en que no se puede, listo, no se puede, entonces ya está, ¿qué hacemos? ¿No? Apaguemos la luz, vayámonos del país. Sí, es un poco esto, ¿no? O sea, digo, también me pasa como asesora legislativa, ¿no? Si yo arranco con un proyecto de ley y ya empiezan, ¿no? los asesores, no, pero esto me lo va a rebotar Juan, no, pero esto no lo voy a poder negociar con tal. Bueno, entonces, ¿qué? No presentamos nada, listo, ya está, deja de renunciar, deja el cargo, se acabó. Hay que ir a negociar, digamos, hay que buscar el término medio, ¿no? Digamos, desde este lugar vengo yo hoy a trabajar con ustedes estrategias de comunicación, ¿sí? Es la primera sesión, con lo cual lo que estoy tratando es por ahí es de abarcar mucha información, pero lo que intento es que ustedes puedan tener un marco conceptual, ¿sí? Sencillo, relativamente sencillo, que seguramente muchos de ustedes nunca habían escuchado hablar sobre los distintos tipos de comunicación de gestión de gobierno,
Y también sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con la investigación, con el concepto de stakeholders. No sé si a alguno le sonó rara la palabra, la había sentido nombrar, lo que es un stakeholder. Pueden levantar la mano y... Yo lo conocí leyendo. Leyendo. Nunca Nunca lo habías escuchado nombrar. Y Rodolfo nos dijo ahí más o menos, era muy importante. Exactamente, es en realidad un término de procedencia inglesa que se utiliza básicamente para referirse a los diferentes grupos que rodean a cualquier organización y que hay que tenerlos en cuenta a la hora de establecer diferencias técnicas, los trabajadores, los patrocinadores, accionistas, proveedores, clientes. Por ejemplo, ¿qué sería un stakeholder? En Inglaterra, ¿no? En Inglaterra se empezó a utilizar en las empresas, algo así. Sí, exactamente. Es un nombre del marketing, digamos, que se trae de lo económico, de las ciencias económicas básicamente, pero que se termina utilizando también para la comunicación en términos prácticos. Por ejemplo, ¿qué sería perdón, un stakeholder para una lotería? Se corta y no estoy escuchando. Hola. Los empleados, un cliente. Se escucha bajito, Laura. Exactamente, los proveedores, los empleados, los clientes, los directores, digamos, todos los exactamente. que forman parte del contexto social de la empresa. Exactamente. Son todas aquellas personas e instituciones que se encuentran dentro del entorno de la empresa y que hay que considerarlos precisamente como son parte de alguna manera o están vinculados con la empresa o la organización, de alguna manera establecer o entender que hay que tener un término de comunicación con ellos determinado. Y esto es parte también importante de un plan estratégico y es parte de lo que ustedes mismos me estaban diciendo, ¿no? O sea, el stakeholder sería como un tipo de público al que hay que dirigirse de acuerdo a una estrategia comunicativa específica. ¿Qué le cuento a los empleados? ¿Sí? ¿Qué le cuento a los proveedores? ¿Qué le cuento a los clientes? ¿Sí? Esto es un stakeholder para la idea de pensar la comunicación en términos de estrategia. Perdón, para colmo que es sumamente importante en lo que es juego, porque la mayoría del contexto social del juego son servicios que están solamente para el juego. Y entonces, imagínate que si van a estar conviviendo por ejemplo, con las agencias de lotería es un stakeholder. ¿Qué trabajo y qué comunico con el agenciero? ¿Qué le facilito? ¿Cómo se lo facilito? ¿Sí? O hasta el que arregla las bolillas, imagínate que el de los bolilleros, de los sorteos, exacto, el que transmite, el que hace la transmisión. Una empresa en todo el país. El proveedor que hace la transmisión online, no sé, digamos, todos esos hay que, digamos, tener una estrategia de comunicación con ellos, ¿sí? Que es algo que parece como, bueno, pero es básico, pero no lo es. No hay una planificación. Por eso digo que en la práctica, todo esto es muy lindo, pero en la práctica generalmente los comunicadores hacen 200 millones de actividades y se dedican nada, digamos, muy poco tiempo o ningún tiempo a la investigación del entorno y el seguimiento de la información que puede afectar los intereses de la entidad. Entre ellos, por ejemplo, saber que tus empleados, sí, ahora empezan a levantar la mano. Entre ellos, muchas veces saber, ¿no?, que los empleados estén contentos, que estén informados de alguna promoción. Digo, este tipo de cuestiones muchas veces ningún comunicador se ocupa. Bueno, primero que nada, nuestro compañero Franco Romano nos había levantado la mano. Podemos por orden de levantada de mano. Hola. Franco, adelante, por favor, Franco. Creo que es Antonio el que está tratando de hablar.
Sí, soy yo. Me- ¿Qué tal? Dígame, Antonio. pasa que yo en el tema desde el punto de vista de una gestión de gobierno en forma global, porque usted me pide de 10 años de atrás, Sí, esa es la mía. sí. Se van todos. ¿Y? Sí, ahora sí. Yo encaré el tema como dice la cocina, desde 10 años atrás sobre una gestión de gobierno. Sí. Está mal. Hola. Yo no escucho nada, no se escucha. Lo que yo encaré de una gestión de gobierno, porque usted me pide de 10 años hacia atrás. ¿Está bien o está mal? No, está perfecto. Está perfecto. Yo ahora estoy haciendo una introducción a la comunicación estratégica general, pero ahora vamos a entrar a hablar específicamente de la comunicación de gobierno, ¿sí? Que es básicamente esa hora y media de Mario Riorda, que cómo habla el señor, pero les aseguro que es un capo en todo lo que tiene que ver con comunicación, la tiene clarísima, ha ganado 10 millones de campañas, 10 millones de premios, 10 millones de libros, y ahora está haciendo un trabajo excepcional en todo lo que tiene que ver con comunicación de riesgo, ¿sí? En relación a la pandemia. Bien. Otra cuestión que tiene que tener la comunicación estratégica, y que tampoco se da, es la planificación, ¿sí? Muchas veces nos encontramos de alguna u otra manera, sobre todo los que trabajan en redes sociales o en medios, o tienen que mandar un mail, o pues, che, ¿qué novedad hay? ¿Qué publicamos hoy? ¿Qué se hace? ¿No? Y no hay un calendario, no hay metas a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y además, una planificación que tiene que ser lo suficiente flexible, con cierta vía de escape que nos permitan hacer ajustes a lo largo del proceso. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a lanzar el programa Hacete Millonario de la Lotería cuando ese día vino una madre y dejó al nene de 4 años en la puerta llorando con mocos tendido, abandonado, mientras jugaba a la maquinita. ¿Se entiende? Sí. O sea, por más que nosotros tengamos la planificación calendarizada, el lanzamiento y qué sé yo, primero tengo que resolver, la flexibilidad tiene que ver con esto, ¿no? Con entender que hay una oportunidad y un momento. Bueno, esto va a quedar momentáneamente el lanzamiento suspendido hasta tanto y en cuando haya pasado la crisis. ¿Te puedo decir algo? Sí. Nosotros hemos captado, por ejemplo, de que cada vez que se juega el Kini en este último tiempo, y sale el Kini ganador, cuanto más cercana a la zona donde nosotros tenemos la red de ventas, es impresionante el impacto de juego que causa en los días siguientes. Claro, porque la gente ve que es algo real y práctico. Yo siempre insisto en lo mismo, digo, si bien es cierto que no podés mostrar la cara del ganador, porque después lo va a ir a manguear hasta el abuelo que ya está muerto, pero sí de alguna manera hacer testimonio, o del agenciero, o de lo que digamos, lo que se compró, lo que logró, etcétera, etcétera, para que la gente entienda y vea que eso es tangible, que es una realidad y que es una posibilidad. Eso también forma parte de hasta ese miedo, por ejemplo, ahora con los premios tan grandes que hay, viste que el agenciero se lleva el 1%, así que creo que cada vez va a ir desapareciendo eso, porque ni el agenciero va a querer mostrarse. En realidad depende, porque generalmente los agencieros van poniendo que acá se ganó el último tal y la gente como que hace, como vos decís, que compre. Es relativo, digamos. Bueno, puede aparecer el agenciero de espaldas, qué sé yo, no dándola. A veces se puede comunicar muchas cosas sin necesariamente poner una cara, ¿no? Yo sobre todo que trabajo en redes sociales y cuando hay que tocar temas como niñez o violencia, digamos, situación,
muchas veces no hace falta poner la cara. Yo en algún momento Digamos, hice un planteo. simplemente una mirada, una mano, un símbolo, digo, hay un montón de cosas que pueden comunicar lo mismo y no necesariamente tiene que ser, ¿no?, el nombre, apellido. Sí. Hace un tiempo atrás hice una... Hola. Sí. Perdón, a Alejandro Flores. Por favor, que la formadora pueda terminar de dar los temas, así abrimos el espacio a consultas de todos los estudiantes, ¿sí? Gracias. Alejandra, Gracias, te doy, Valeria. Alexandra, perdón, te doy la Gracias, palabra. Vale. Gracias, Vale. Bueno, entonces, esto en términos generales con la comunicación estratégica de cualquier organización. Ahora, cuando hablamos de comunicación pública, ¿sí?, referencia a los tres poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial. También incluyo los partidos políticos, sobre todo en la Argentina, que tienen el monopolio de la representación política a través de la Constitución Nacional, ¿sí? O sea, uno no puede presentarse a ningún cargo electoral si no es a través de un partido político. Y lo que hay que entender es que la comunicación política no se agota en la comunicación electoral. O sea, esa comunicación que busca, de alguna manera, generar o traducir o convertir los votos en bancas, ¿sí? O en un cargo ejecutor, ¿sí? Las campañas tienen que continuar con una línea de comunicación, obviamente disimil, entre lo que es, por ejemplo, un candidato electo hasta, por ejemplo, cuando asume. Una vez que asume, su comunicación deja de ser electoral y pasa a ser de gestión o de gobierno. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de la comunicación de gobierno? Generar consenso, en primera instancia, y legitimar el ejercicio del gobierno durante el periodo que dure el mandato. Si nosotros tenemos que trasladarlo esto a las organizaciones de juegos de azar, ¿sí? Digamos, tienen la misma lógica. ¿Qué necesito yo? Generar consenso y de alguna manera quitar ese maleficio, ¿no?, de que el juego es malo, el juego trae adicciones, o es solo de adictos, o es solo de gente perdida, que no tiene de ninguna manera un efecto positivo en la ciudadanía, ¿sí? Entonces, lo que hacemos constantemente al esconder, al no transparentar, al no contar, es deslegitimar precisamente las acciones que realizan las agencias de loterías o cualquier tipo de agencia de juegos de azar. Y de alguna manera nos vamos corriendo, y como dije hace un rato, le estamos dejando lugar al mercado, a la actividad privada, ¿sí? Sin regulaciones, sin aportes, sin impuestos, ¿no? Y todo lo que ya conocemos que pasa digamos, en juegos online. De hecho, me ha pasado de entrar a poker games o juegos games y qué sé yo, y lo primero que te enseñan es a jugar, ¿no? Y vos entras a una página de una agencia de lotería o de casino estatal, y la web agradece que te muestra la dirección, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de cuáles son los objetivos reales y qué es lo que tenemos que comunicar, y por qué hablo de una comunicación 360, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, tengo mil ganas de sentarme en una mesa de póker a ver qué onda, pero no sé jugar al póker. Bueno, me enseñan. Hay un video, te enseña, y después me dice, aprieta acá, pone la tarjeta de crédito, y estoy jugando al póker, y le estoy ganando al casino, que después ese casino va a poder comprar la silla de rueda de $250.000. ¿Sí? Entonces, hay que tener una línea media, y hay que empezar a entender, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los juegos de azar, que debemos pensar la comunicación como uno de los puntos estratégicos a rearmar, ¿sí? No solo en términos organizacionales o términos de organigrama, sino como una de las cuestiones que hay que reordenar y repensar unificadamente, ¿no? Bajo por ahí un mismo, no sé, se me ocurre ALEA, por ejemplo, que puede ser una entidad que unifique de alguna manera criterios para todo el país, pero que realmente sean bajadas de línea importantes con los que trabajar, digo, hasta les pueden bajar material didáctico, ¿entendés? Material práctico, material didáctico, probado, investigado, ejecutado, por
porque por supuesto que no todas las agencias y las organizaciones de azar tienen los mismos recursos humanos y los mismos recursos de computación o de conocimiento técnico, ¿no? No es lo mismo lo que es la lotería hoy de la ciudad de Buenos Aires que lo que es otras loterías del interior, ¿no? O por ejemplo, no sé, como en el caso de Río Negro, que ahora tienen un sistema así como con blockchain de seguridad, y digo, no son todos, no todos tienen los mismos recursos, ¿no? Entonces, sí podría unificarse, ¿no? Una bajada de línea en términos generales que permita a los stakeholders, o sea, todos aquellos proveedores, trabajadores o organizaciones relacionadas con las organizaciones de los juegos de azar, más la planificación específica para el cliente, ¿sí? Entendiendo qué es lo que queremos comunicar y cómo lo vamos a comunicar. ¿Por qué necesito investigar? Precisamente por esto, porque cuando no existe investigación, lo que termina pasando es que trabajamos medio de olfato, a ciegas, y nos mandamos todas las cagadas, perdón la expresión, habidas y por haber, ¿no? De repente usamos palabras que no corresponden, de repente usamos imágenes que no corresponden, que no pueden ser difundidas, que no tienen los permisos de uso público. De hecho vamos a hablar de lo que tiene que ver con los common rights y un montón de cuestiones en la esfera digital, con lo cual sí es necesario que exista un plan básico, así como podríamos decir, bueno, existe un ministerio de, no, justo voy a hablar del Ministerio de Educación, pero así como existe un Ministerio de Educación que tiene algunas directrices a las cuales las provincias y los municipios se adhieren, habría que pensar, ¿no?, en las organizaciones de los juegos de azar, algún tipo de organización, como en el caso de ALEA, ¿no?, que reunifique, ¿no?, criterios que les permita a ustedes trabajar de manera más cómoda, y que además el trabajo en conjunto, el trabajo suma, digo, ¿no? Digamos, trabajar una comunicación estratégica en términos integrales a nivel federal, obviamente que digamos, la viralización y la manera en que la comunicación va a rodar es muy distinta a que cada uno haga la suya en cada uno de sus territorios, ¿no? Bien, no me quiero extender demasiado, digamos, en términos de las concepciones y las definiciones de lo que es una comunicación estratégica en la comunicación de gobierno, porque eso está bastante claro en los textos, incluso los pasos que hay que tener, y la importancia de medir, ¿no? y de entender cuáles van a ser los indicadores que vamos a utilizar para evaluarlos, o hacer indicadores cuantitativos, cualitativos. ¿Por qué hablo de indicadores? Chicos, nada en la vida sirve si no lo medimos. Entonces, por ejemplo, quiero empezar a trotar. Ok, ¿querés empezar a trotar? Bárbaro. Empezás a correr o caminar la primera semana, 100 metros. Ah, bueno, bien, 100 metros. ¿Cuánto caminaste la segunda? 200. Ok. ¿Cuánto tiempo te llevó la primera semana hacer 100 metros? No, bueno, me llevó 3 minutos. ¿Cuánto te llevó la segunda? 3 minutos. ¿Cuánto te llevó la tercera? 2 minutos. Bueno, mejoramos el indicador. O sea, entienden que lo que siempre es importante en todo lo relacionado a la comunicación y a las estrategias de venta, porque digamos, uno de los objetivos de la comunicación va a tener que ser la venta, específicamente de las organizaciones, de los productos de los juegos de azar, ¿sí? Necesita que haya indicadores cuantitativos o cualitativos. Alguien me puso, si no lo medimos, lo que no se puede medir, no se puede, estoy tratando de leer los chats, no se puede gestionar. Exactamente, entonces, y tampoco hay que esperar al final de la campaña para medir. Uno tiene que ir midiendo y rastreando, ¿no? Porque este tema, che, ¿cómo fue con la publicación tal cosa, o esta campaña que hicimos para, no sé, solidaria para la asociación Sarasa? Ah, no sé, que mire, ¿hace cuánto hace que terminó? Y hace como 3 meses. Ah, ¿tenés los informes? Ah, sí, ¿para qué llamo? Y de repente
no, o sea, hace 3 meses se terminó, no sabemos qué pasó, no sabemos cuánto se recolectó, no sabemos, ¿se entiende? O sea, todas las pequeñas campañitas o las pequeñas cuestiones que ustedes realicen, en términos generales, tenemos sí o sí que pensarlo en términos de cómo lo voy a medir, ¿sí? Vuelvo a insistir, cualitativamente o cuantitativamente, en términos de cantidad de metros y cantidad de minutos, o si tuvo, digamos, no sé, en una encuesta de satisfacción, el tipo que se fue del casino me puso que lo atendieron bien o lo atendieron mal. ¿Se entiende? Siempre, 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 y esto tiene que ver con la retroalimentación. Esto es investigación, ¿sí? No es que necesitamos de la gran agencia que venga a hacer searching marketing, tener un formulario del señor, ¿cómo lo atendieron en el casino? ¿El trago estaba bueno o no estaba bueno? ¿Le dieron la moneda rápido o no le dieron la moneda rápido? ¿Estaba limpio o estaba sucio? ¿El baño? ¿En qué condiciones lo encontró? ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cuestiones tiene que ver con investigar y saber en dónde tenemos que mejorar. Y lo mismo puede pasar con el proveedor. ¿Por qué perdimos un proveedor? Ay, porque le pagamos a 90 días y otro le paga a 60. Entonces, por ahí perdiste un proveedor por una cuestión de la cadena de pagos que se podría haber resuelto, ¿se entiende? O no, pero ya se sabe cuál es la razón, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de investigación, no es que estoy hablando de que hay que traer un sociólogo, ¿no? O un antropólogo que haga cosas complicadas. No, es simplemente tener en cuenta determinadas cuestiones de gestión, ¿sí? ¿Qué es la comunicación de gobierno? Específicamente todo lo que tiene que ver con la gestión de las instituciones, actitudes y procesos, ¿sí? Acá se olvidan de los intereses particulares partidarios de los personajes políticos solamente para centrarse en la gestión y la administración pública. Diciéndolo, ¿no? Ya desde el vamos podemos pensar, ¿no? En muchos actores de la comunicación, en muchos actores de la política, que no hacen comunicación electoral o partidaria, ¿no? Cuando uno no puede diferenciar el partido de la gestión estatal, algo está pasando, ¿no? Lo otro absolutamente importante, que no se puede olvidar nunca en cualquier tipo de gestión de gobierno o comunicación gubernamental, es crear el mito de gobierno, o sea, sintetizar en pocas palabras un conjunto de políticas públicas, lo que algunos llamamos peyorativamente el relato, ¿sí? Cuando un gobierno no construye un relato, no hay manera de legitimar las gestiones de gobierno. Y yo les voy a dar un ejemplo. El cemento no se come. Fíjense cómo la oposición dio vuelta, de alguna manera, un relato cristalizado en otra gestión, ¿sí? En donde obviamente hacía mella de su capacidad de generar calles y asfalto, ¿no? Y la oposición, digamos, y fue tan mal armado el relato y tan electoralizado que la oposición pudo perfectamente darlo vuelta y convertirlo incluso en un eslogan de campaña, ¿sí? Entonces, el mito de gobierno, y en el caso de si queremos pensarlo en términos prácticos de los juegos de azar o de las organizaciones de los juegos de azar, también relato. ¿Y cuál va a ser ese relato? Bueno, lo primero que se me cruza es, si vos jugás el juego legal, si vos jugás, en vez de jugar el juego clandestino, en definitiva, primero te estás divirtiendo en algo que te gusta, y segundo, obviamente siempre estamos hablando de que tiene que ser en condiciones que no bordan, que no son excesivas, que no están rozando lo adictivo. En el caso de la adicción se tiene que tener mucha información en relación a, ¿no? Pero esto es como, digo, a ver, ¿por qué está el casino, pero no está mal visto que los pibes vayan a un bar a tomar un whisky y alcoholizarse? ¿Que acaso el alcohol no genera adicción? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no se ha podido construir un relato, no se ha podido explicar a la ciudadanía cuál es la función del casino.
básicamente, del casino, de la lotería, de la agencia, etcétera, ¿sí? Comunicación electoral o de campaña, bueno, precisamente tiene que ver con esa búsqueda en un cortito plazo de ganar bancas, ¿no? Comunicación de crisis, bueno, esto por eso siempre hablamos de la flexibilidad en cuestiones de los planes de comunicación. La crisis responde a un cambio repentino entre dos situaciones y que ponen de alguna manera en peligro la imagen y el equilibrio de la organización. Este es el ejemplo de la señora que salió en las tapas de los diarios porque entró a jugar y dejó al nene de 4 años en la puerta. Digo, si lo pensamos con la lógica de convergencia, todas las organizaciones de casinos y qué sé yo tienen a alguien de seguridad. Mínimo, privada, pública, siempre hay alguien de seguridad, o alguien en la entrada, o alguien, digo, si vos estás viendo que hay un nene de 4 años tirado en la vereda, no podés no hacer nada, porque es lógico que eso va a llevar a una situación de crisis, ¿sí? Entonces, bueno, el objetivo de la comunicación de crisis es frenar la crisis, en primer lugar, es decir, voy a llamar al subgerente a avisar qué carajo hago con el pibe de 4 años, ¿no? Con la señora que entró y dejó al pibe de 4 años, y llamamos a desarrollo a la policía, digamos, cómo contenemos la situación, ¿sí? Y además evitar la pérdida de crédito y capital de la imagen que ya tenemos por, digamos, a las organizaciones de los juegos de azar por el piso, ¿sí? Porque por más que vos después dones una silla de $250.000, nada tapa la cara de ese pobre nene llorando en la puerta 4 horas cagado de frío, abandonado por la madre, ¿sí? ¿Se entiende? Y la diferencia con la comunicación de riesgo es cuando en realidad ya estamos en una situación en donde hay una amenaza de sobrevivencia, y tiene que ver con la salud, bienestar económica, social. Hoy, con respecto a la pandemia, ¿sí? Estamos ante una situación de comunicación de riesgo. Se ve muy pocas veces, siempre generalmente es gobierno electoral y de crisis, pero digamos, una potencialidad guerra, una caída en la bolsa constante, el quiebre fraudulento, lo que fue, por ejemplo, cuando explotó la burbuja en Estados Unidos de los préstamos hipotecarios. Esto es riesgo, gestión de riesgo, ¿sí? Porque hay una amenaza para la sobrevivencia, ¿sí? Entonces el objetivo final de cualquier comunicación de riesgo es que toda persona expuesta a ese riesgo sea capaz de tomar buenas decisiones. Buenas decisiones informadas para mitigar los efectos de la amenaza, como el brote de una enfermedad, ¿sí? Fíjense, ahora, yo les pregunto a ustedes que la mayoría son del interior, ¿no? Algunos son de acá, pero la mayoría son del interior. ¿Cuántos de ustedes vieron que por más que tuvieron pocos casos, vieron que realmente hubo controles en sus municipios, y comunicación exacta, específica de cómo usar, por ejemplo, el tapabocas, que se tendría que haber llamado tapabocas nariz, porque estoy cansada de ver a la gente con el tapaboca y la nariz por afuera, o que vienen, te hablan y se bajan bocas, ¿sí? Porque no terminan de entender cuál es la funcionalidad. Y no terminan de entender cuál es la funcionalidad porque la comunicación de riesgo no está funcionando. ¿Se entiende lo que, o sea, por dónde va el camino? Les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen en sus municipios controles de ese estilo? Levanta la mano. Acá, Damián, te damos la palabra. Sí. Hola, buenas tardes. Primero y ante todo, me adhiero al lo que dijo Viviero, que no alcancé a dar mi acotación, y vuelvo 20 temas más adelante, como ahora, por ejemplo. Que ¿20 temas más adelante o 20 más atrás? Ahora estoy en el actual, digamos. Que por ejemplo, en la ciudad, por ejemplo, no se presentan los controles como corresponden. Por ejemplo, las personas trabajan de 7 a 1 del mediodía
O sea, el virus está en esa hora, digo, lo voy a hacer nacional, o sea, que de 7 a 1 y se terminó, el virus Duerme está la a ese siesta. horario. Después duerme la siesta el COVID. Sí, tal cual, digamos. Bueno, eso era nomás, lo corto. Muchísimas gracias. No, por favor, o sea, específicamente lo que estoy queriendo demostrarles, ¿no? Hablando de comunicación gubernamental en general y de comunicación pública, de comunicación política, fíjense algo como tan pavo, como algo que nosotros creemos que es pavo, el que hace comunicación, que pensamos que es un ladrón, el que hace comunicación estelar, el que hace redes sociales, o porque es el pibito, cualquiera lo ponemos a hacer las redes sociales, total. Pero no, digamos, hoy la comunicación es tan o más necesaria que hasta la propia gestión de política pública, porque nosotros podemos tener, vuelvo a insistir, las mejores donaciones, las mejores sillas de ruedas compradas, las mejores calidades de casino, en términos de limpieza, en términos de atención, en términos de trabajadores, en términos de premios, y sin embargo, si no lo comunico, no existe. Nuestro compañero... Y esto va sobre todo para los que usan las redes sociales, ya terminó, esto para los que usan redes sociales, y se cae el árbol en el medio del bosque, si nadie escucha que el árbol cae, si realmente el árbol cayó. En el caso de Alexandra, que vive en Capital Federal, te diría, si yo comí sushi y no le saqué foto y no lo subí a Instagram, comí sushi, bueno, lo mismo pasa con la política, ¿no? Si el político se reunió con Juancito, Pedro, Pablo, hizo el proyecto de ley, no sé qué, y no lo contó en sus redes sociales, en su actividad diaria, en la nota, en el medio, ¿sabemos qué carajo hizo el político? No lo sabemos. Si no comunicamos, no se sabe qué se hace. Si no se sabe qué se hace, entramos en una especie de nube gris, borrosa, ¿sí? En donde es, bueno, es más o menos lo que quiero creer que hace. ¿Sí? Entonces, algo que parece humo, que es vender comunicación, básicamente lo que busca es la legitimidad y la justificación en todas las organizaciones, por ejemplo, desde una empresa en términos de la visión del producto que quiera vender, hasta, en el caso de las instituciones públicas, la legitimidad de gobierno, precisamente para poder llevar adelante acciones de política pública responsables, ¿sí? Entonces, es absolutamente necesario que tengamos en cuenta en cada una de las actividades que realice cualquier tipo de organización, ya que ustedes van a ser futuros técnicos, ¿sí? Que tengan en cuenta que quien dirija la comunicación tiene que armarles un plan estratégico, tiene que armarles una serie de indicadores, tiene que dar informes mensuales o semanales, tiene que hacer investigación de mercado, tiene que mostrar cuáles son los objetivos de armar pequeñas campañas, tenés que identificar cuáles son tus stakeholders, tenés que identificar qué vas a comunicar a cada uno de ellos, cada cuánto, cómo, ¿sí? Si no, el trabajo que hacemos, por más que seamos el mejor gerente, va a criminalizar. Bien, ahora, digamos, esto era un poco más o menos el resumen de contenido en términos generales de comunicación. Después estaban los dos videitos de Mario Riorda, obviamente uno que dura 2 horas que me deben haber odiado, pero realmente es muy claro porque se explica, digamos, muy claro todo esto que yo les estoy contando. Y después, básicamente, la tarea, ¿no? Donde incluso yo les agregué un texto de usos y prácticas de la comunicación de lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe de Colombia, ¿sí? Que ahí se ve claramente un buen trabajo que hubo en relación a la estrategia. De hecho, Colombia fue uno de los primeros países en Latinoamérica en aplicar cuestiones de, digamos, saquemos
los términos ideológicos de Álvaro Uribe, ¿no? Siempre vuelvo a insistir, ¿no? Con esto. Cuando uno habla de ejemplos o buenas acciones de política pública, no necesariamente tiene que ver con que uno lo apoye ideológicamente, ¿no? Cada uno tiene su simpatía y acá estamos todos para respetarnos. No es la idea venir a discutir a quién votó, no votó, quién le gusta más, quién no le gusta, no venimos por este lado. Pero en el caso de Colombia, digamos, es uno de los primeros países en trabajar manuales, por ejemplo, de protocolo de acción, de respuesta ante determinadas, digamos, situaciones de crisis. Cuando hablamos del FODA, esto que les digo, que es una posibilidad de que entre un adicto, digo, a ver, el capítulo de Los Simpsons de Marge con la nena, ¿se acuerdan? Que va con la nena, quédate quietita, nena, y se va caminando la beba, ¿no? Por ahí. Digo, es un clásico eso en términos de tú tienes la adicción al juego, el capítulo de Los Simpsons. Entonces sabemos que eso puede ser un potencial problema, con lo cual tenemos que tener un plan de contención de posible crisis. ¿Qué se hace ante estas situaciones? ¿Quién es el responsable? ¿A quién llamo? ¿Cómo se baja línea? No voy adivinando lo que me va tocando. Hay muchas cuestiones que nosotros ya sabemos que pueden ser cuestiones que nos complican a las acciones de los juegos de azar. Bien. De respecto a la actividad, sí, lo que hayan elegido, vuelvo un poco a la primera parte. Lo que quieran, lo que ustedes pensaban, incluso si encontraban un video de un discurso, no sé, a mí yo por ejemplo me vuelvo loco con Justin Trudeau, ¿no? Una de las últimas publicaciones, Justin Trudeau es el primer ministro canadiense, una de las últimas publicaciones es él, con un tapabocas sentado en el medio de una plaza, a 1,5 metros de distancia de una mamá, también con un tapabocas, hablando de la problemática del cierre de las escuelas y de los jardines por cuestiones de contagio, ¿no? Y lo difícil que era para las madres y los padres sostener el tema de la escolaridad y las actividades laborales con digamos, la cuestión educativa cerrada. Y el tipo está sentado en el medio de la plaza, como si fuera uno más, digo, y me comunicó clarísimo que el tipo estaba aprendiendo, entendiendo, o escuchando, o viendo qué se puede hacer, o qué le sugieren incluso los propios ciudadanos en relación a esta situación en un momento de contexto de crisis de riesgo. ¿Sí? Entonces, una foto sola comunicó todo, comunicó la seguridad, comunicó el distanciamiento, comunicó la cuestión del aislamiento, comunicó la cuestión de la recreatividad y la necesidad de los niños, en términos del esparcimiento, porque había niños jugando en la plaza, ¿sí? Y a la vez la cercanía con el ciudadano. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿ustedes piensan que esa fue una foto sacada al azar? ¿Ustedes piensan que se levantó Justin y dijo, me voy a ir a jugar a la plaza a ver si encuentro alguna mamá para que me charle? No, eso es comunicación estratégica, ¿sí? Estamos en crisis, tenemos este problema en agenda. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo comunicamos? Mirá, la verdad es que no tenemos cómo resolverlo. Bueno, mostremos que nos estamos ocupando. ¿Sí? Bien. Ahora sí, lugar para preguntas. Bueno, Ale, vamos primero con Mauro Fresco, que quería hacer una consulta desde hace rato. Dale. Mauro. Adelante, por favor. No, lo que te quería comentar, y apoyaba lo que decías, que lo que es la parte de la comunicación no se le da importancia. En el instituto donde trabajamos nosotros, la parte de comunicación o relaciones institucional, la parte de redes y todo eso lo maneja cualquiera, y siempre se está haciendo un trabajo pésimo con respecto a eso. Nada, eso era comentar. Bueno, pero eso puede ser vos como stakeholder, digamos, si hubiera alguien que se ocupara de saber qué opina la gente, sus stakeholders, sus trabajadores, sus proveedores, se podría, digamos, ver que, bueno, a ver, ¿por qué pensás que se comunica mal? ¿Por qué pensás que se manejan mal las redes sociales? Digo, hay un montón de cuestiones, pero esto tiene que ver con que falta la planificación estratégica. Sí, ¿qué más? Bueno, sigue ahora Laura Iglesias. Laura, dale, decime. Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí. Bueno, primero quiero decirte que el video es largo, pero es espectacular. Va a que vale la pena. O sea, que me odiaste poco.
No, me encantó. Los grupos de inglés son los apostadores. Muchas veces los apostadores se enojan, pero nosotros no podemos conocer su enojo porque lo hacen a través de las agencias o le plantean ellos algo a ellos. Y cuando participa un apostador, bueno, es una pérdida de dinero. ¿Cómo te parece a vos que podemos llegar a medir eso o recibir esta información? Y bueno, claramente ustedes tienen que tener una relación o de sistema de ticket o digitalizado o algún sistema de reuniones frecuenciales, de devoluciones frecuenciales, de informes que se deben exigir, digamos, en términos de presentación, que sean absolutamente digamos, obligatorios. Digamos, estipular algún protocolo en donde, bueno, vos una vez al mes me tenés que hacer una devolución de cuántas quejas recibiste, sobre qué temas, tipificarlos, ¿no? Encolumnarlos, viste, qué sé yo, si fuera un municipio te diría espacios verdes, iluminación, bache, ¿no? Porque es más o menos así, ¿no? Digamos, en términos generales. Rango etario, mujer, hombre, y algún modo de contacto, porque eso también te permite incluso, hasta si el tema no fue tan complicado, hasta poder recontactarlo y ofrecerle un descuento, o ofrecerle algún servicio extra, o algo que, las disculpas que muchas veces la gente no espera, ¿no? Y recuperar al cliente, ¿no? Digamos, pero digamos, esto también tiene que ver con una parte de una estrategia, un plan de comunicación y esta visión de los stakeholders, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué es importante el cliente? ¿Qué pasa con el cliente? ¿No? Entonces, bueno, si la queja va a otro lado, si direcciona a otro lado, bueno, ese otro lado tiene que de alguna manera hacer una devolución, porque si no va ¿a dónde? Al aire, ¿no? Esto es como la idea del Big Data, ¿no? Sí, nosotros estamos generando cientos y miles de millones de megabytes de información, pero no es lo que importa cuánta información acumulemos, sino la calidad de la información, ¿no? Entonces, el que hace data análisis hoy, que están muy bien pagos y muy bien identificados, muy buscados, en realidad tiene que ver con que tiene ese ojo de decir, bueno, de toda esa cantidad de basura que se acumuló, lo que yo necesito es esto, esto y esto, ¿no? Entonces tiene que haber un protocolo de devolución. Digo, está bien que se canalice por la gestión, digamos, o por el número tal, no está mal, pero, digamos, de alguna manera, quienes toman las decisiones tienen que pedir o exigir tener devoluciones mensuales, trimestrales, no sé, ¿no? Dependerá del ritmo, de la cantidad de población, del tipo de lugar, pero no puede caer en una bolsa vacía, ¿no? Bien. Ale, sigue Romano. Dale. Romano. Romano. ¿Estamos por ahí? Bien. Romano nos abandonó. Sí. Franco. Ah. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ahora sí. Dime. No, quería contar un poco el video. Si bien dura 2 horas, me gustó. Lo que a mí me llama la atención, por esto mismo del video, te cuento, me hizo ver análisis de discursos políticos anteriores. Es más, vi el de Alfonsín en el año... Y la verdad, siempre nos vamos afuera a buscar ejemplos cuando los tenemos acá. Y al ver eso, noté, no sé si estoy equivocado, cómo fue cambiando el discurso de los políticos en momento de campaña. Si bien antes era como el discurso de Alfonsín, que le presté mucha atención, hasta menciona las palabras del preámbulo con un vocabulario. Se cortó. Ahora sí, Franco. No, les decía que habla de una manera muy hecho.
y fue mutando en las campañas políticas después. Hoy por hoy, en las últimas campañas se ven mucho el creer, el sí se puede, o el siempre como si fuese que un pastor evangélico está en un púlpito, sin menospreciar a nadie. Digo, la calidad, cómo cambió la cuestión de comunicar con el otro. Es como que quieren hacerte sentir, no sé, prácticamente que te digan hermano, o sea, cambió mucho a cómo era en aquel momento. Digo, lo del Riorda, si bien yo veo que busca ejemplos de afuera, digo, yo la verdad Sí, no te olvides que, no no te olvides conozco que es una Perú, conferencia no hablo que de la dio en 2015. no conozco Brasil, digo su idiosincrasia, Sí. Chile, sin es más, o sea, desde la parte, siempre tenemos una diferencia con Chile, ¿no? Sí, Desde con siempre Chile, se habló con desde Brasil, con Malvinas. Uruguay, con Paraguay, Entonces, con Bolivia, con Perú, chicos, los argentinos nos llevamos mal con todos. ¿hola? Hola, hola. Sí. Sí, no te escuché, No, que disculpa. digo que los argentinos nos llevamos mal con todos, porque Chile, Paraguay, Claro, Brasil. claro, digo, nosotros tenemos digo, lo que no es una manera de crítica, sino simplemente mi gusto. No me gusta lo de Riordan en el sentido que vemos lo de afuera, no lo de acá Claro. adentro. Digo, yo no tengo los títulos que él tiene, o sea, No, igual no quiero como aclarar el por qué elegí ese video, porque Riorda hace muchos análisis de hecho, si lo siguen, si alguno tiene Twitter y lo sigue, van a ver que hace muchos análisis en Argentina y escribe mucho, sobre todo para Córdoba. Te hablo de conocimiento, digo, yo no Claro, no, por eso te quiero explicar. Es una conferencia, para una conferencia internacional en Perú, en el año 2015, la que yo seleccioné precisamente a hablar de cuestiones, buscar, sobre todo sin conocernos, sin la charla mano a mano, en donde digo, che, tratemos de respetarnos, acá no se busca bajar línea, no se busca herir susceptibilidades, cada uno tiene su propia creencia partidaria o no, ¿sí? Política, todo, ¿sí? Porque la política nos atraviesa, así sea la defensa de los animales, los niños, lo que sea, todos tenemos alguna bajada de línea política, pero lo partidario nos puede, digamos, interpelar, como no. Entonces la idea era buscar un ejemplo de discursos ajenos, primero para conocer un poco qué es lo que pasa afuera, porque después vamos a entrar incluso cuando yo les muestre las redes sociales de afuera, de las agencias de lotería o las agencias de juego afuera, ¿no? Como para que vean cómo en Argentina el público está, o la comunicación o la forma en que nos dirigimos al público argentino es totalmente desfasado o fuera de eje en términos de comunicación estratégica. Y por el otro lado, para evitar herir susceptibilidades, ¿no? Si yo te puedo poner la comparación del discurso de Alfonsín antes de asumir, digamos, yo no soy específicamente una fanática gallina como politóloga, ¿no? No sé si leyeron mi biografía, digamos, a qué me dedico y todo, pero a mí como politóloga, digamos, los eslogans de campaña, sabiendo en el momento en el que estaba, lo mismo que el discurso de Estracera, señor presidente, el juicio a las juntas, digamos, son cuestiones que tienen que ver con la recuperación de una etapa de la democracia, digo, que te puede gustar o no, o te puede recordar la caja pan y pasaste durante la inflación. Es que, sin ir más lejos, yo era muy chiquita, pero tengo recuerdos de la hiperinflación y de que no llegábamos para comer a fin de mes. O sea, ahora, en términos de discurso político, no deja de ponerte la piel de gallina. Pero la idea era evitar, salirnos un poco de la ideología. No terminemos en una que tengan lo ideológico, lo político, sino en términos generales, ¿sí? Y aprender un poco de lo que pasa en otras partes del mundo en relación a la comunicación, ¿sí? Teníamos, digamos, esta es la justificación pedagógica de ese video. No, yo lo entendí. Lo único que, como te decía, desde la parte del desconocimiento, estaba en desacuerdo con Riorda, por eso mismo
mismo, porque yo no soy de Tucumán, digo, vivo en Cava, porque yo mantengo una comunicación, que uno se mantiene en comunicación con cuestiones. Sentiste muy ajeno, o sea, lo que vos me estás diciendo que sentiste muy ajeno y muy distante lo que él explicaba, porque precisamente por el desconocimiento propio de otras regiones. Tal cual, o sea, a eso voy. Lo entiendo perfectamente. El conocimiento, obviamente, no lo pongo en duda, si bien es muy rico la información, pero sí me parece muy lejano todo. O sea, yo, sin embargo, no te puedo hablar de la política de seguridad de Chile porque no conozco. No conozco si pudo haber viajado o pudo haber estado, pero que haya estado un día o dos en alguna de estas regiones, creo que no me marca a mí para decir una política de gestión de seguridad social o lo que fuese, ¿no? A mí eso no me marca. Por eso fue difícil, y yo entendía a veces por ahí buscar un discurso de algún spot político para poder hacer la tarea que nos solicitaste, Sí. ¿no? Porque, o sea, sí, a ver, pueden utilizar spots argentinos también, ¿eh? Yo les di toda la libertad, no hay ninguna, pero si les ponía Argentina, de alguna manera pautando la discusión peronismo, radicalismo, ¿no? Alianza, Menem, entonces como, bueno, me parece que no correspondía, sobre todo en términos de que recién nos estamos conociendo, ¿sí? No. Alguien que tenga dudas específicas con el contenido, con la tarea, está perfecto que vos leer y me voy a poner a llorar y me voy a emocionar. Bien, Alexandra, tenés un discurso electoral. Sí. Alexandra. Sí. Sí, no, base institucional. Lamentablemente, los cargos, la gran mayoría son por política, y por ahí los funcionarios que ocupan lugares no tienen idea ni de planificación, mucho menos lo que es una estrategia, y mucho menos la forma de comunicarlo. Exactamente. ¿Hola? Entonces, el tema de la comunicación es sumamente importante, y yo lo veo muy acotado, muy trabado, y se hace difícil funcionar así. Entonces siempre se responden a intereses políticos que no blanquean una realidad, digamos. Ese es el tema. Por ejemplo, ¿cómo se mide la medición? Porque es importante, como explicabas vos, usas una metodología cuantitativa o cualitativa, te va a servir para ver, digamos, dimensionar lo ejecutado con lo planificado, si se acercan o se alejan, y poder cambiar sobre la. El problema que yo veo es el tema de la comunicación, y como vos decías, por ejemplo, ALEA, sí podría generar, o como vos decías, un ministerio, algo que normatice esto, y que o estandarice. Sí, totalmente. Estandarizar, claro, que dé ciertas pautas de comunicación dentro de los organismos, como para que todos hablemos más o menos un mismo idioma, y sepamos en dónde estamos, porque así, no, aparte la potestad la tiene obviamente cada una de las provincias respecto al juego, pero algunas pautas generadas, respondiendo como y la comunicación resulta sumamente entorpecida. Tal cual. Estamos 100% de acuerdo. Bien, ¿qué más? Carlos quería hacer una acotación. Bueno. Adelante, Sí, Carlos. buenas noches. Bueno, en principio estoy tomando como una premisa, digamos, que la comunicación sí o sí tiene que estar en cualquier organización gubernamental. De no existir esto, estamos sin una pata, digamos. O sea, es necesario que exista un departamento de comunicación en cualquiera de estas instituciones gubernamentales, llámese cualquiera, lo que fuera.
Y después la otra es que seguramente quienes conocen, porque ahí tenemos que poner una persona que sepa sobre lo que estamos hablando, ¿no sé qué es lo que vamos a comunicar y cómo lo bajamos para que los actores que intervenimos comuniquemos, porque esa es la otra también. Yo puedo tener a alguien que sabe mucho y no sabemos nosotros, los que no sabemos, cómo comunicarlo. Entonces, Exactamente. Bueno, esto es un detalle, no es un detalle menor, digamos. Hay muchos comunicadores, pero tienen que además tener un know-how, un conocimiento del rubro muy particular, y por eso es importante que ustedes como futuros técnicos, teniendo después el lugar que ocupen dentro de la organización, entiendan la importancia de la comunicación, y si en algún momento les llega a tocar, digamos, estar cercanos a cuestiones más de la bajada de línea, o de los objetivos, o de la estructura, digamos, de la misión de la propia organización, que puedan trabajar mancomunadamente, colaborar y sobre todo contar el expertise que tiene que ver con un conocimiento técnico muy específico que los tienen solamente ustedes. Bien, y lo otro que quería decir es que generalmente no soy habitué de las redes sociales, más allá de Facebook que tengo, no conozco mucho más, pero digo, ¿qué tiene que tener la comunicación institucional en esas redes para que llame la atención? Porque por lo general se entra a ver qué número salió en la quiniela, qué número salió pero mucho más que eso no se mira en las páginas de las loterías. Entonces, cómo comunicar también tiene que ver cómo llamar la atención, cómo hacer que la gente, porque si no yo puedo poner toda la información que sea, pero si eso no interesa porque se trata de una lotería, ¿para qué quiero mirar? Más vale miro a mi vecino que a lo mejor tira un dato interesante. Totalmente, la comunicación tiene que tener una forma, por supuesto, ya lo vamos a ver, y por eso se testea, por eso se habla de planes flexibles, exactamente, sí, muy bien. Bien, Ale, vamos con las últimas dos consultas. Dale. Una es de Patricia Rodríguez, que dice si tienen que adjuntar algún video o material que ya fue analizado. Justo le respondí por privado, yo algunas que estoy viendo ahí en el chat les voy respondiendo, no hace falta que adjunten ningún video ni nada, eso es algo si a ustedes les es más fácil a la hora de encontrar, digamos, bueno, mira, este spot del electoral le encuentro tal vicio, tal situación, pero digo, vuelvo a insistir, si bien quizás para ustedes fue muy complicado que sea tan abierta la consigna, lo que yo busqué es que ustedes se vean interpelados en algo que les guste. Bien. ¿No? Que elijan algo que les guste. Bien, y la última consulta le doy la palabra a Federico Iguacel. Dale. Federico. Buenas noches a todos, Alexandra. Buenas noches. ¿Cómo te va? Mira, la verdad que es muy interesante el tema. Sí. Y uno va aprendiendo qué tan importante es la comunicación para cada uno de nosotros. Sí. Puntualmente, y espero que nadie lo tome mal, con el COVID y el gobierno argentino, creo que hubo una comunicación de riesgo, la cual seguí bastante de cerca. La pregunta puntual la voy a hacer al final, pero permanentemente creo que entraba en la comunicación de crisis también, porque permanentemente tenía desacreditaciones internacionales de otros países, sobre todo cuando hablaba de estadística. Entonces ese juego, si es posible que uno pase de la de riesgo a la de crisis en forma permanente, que es algo que, bueno, por lo menos yo sentía que fue así, y el desmanejo que hubo, sobre todo en la última, que no hubo una exposición como veníamos habitualmente acostumbrados a que sea una cadena nacional donde el presidente hable en persona y solamente la haya hecho grabada. Mira, básicamente estamos hablando de que están teniendo un problema de comunicación importante. Primero porque además se comunica en el sentido, digamos, empezó bien, por así decirlo, empezó con un discurso de cuidado público, la definición propia de la crisis de riesgo, de la comunicación de riesgo lleva, pero después terminamos encontrando situaciones en donde básicamente pareciera como que descubrió que la Argentina es más que el AMBA, ¿no? Entonces,
Y además, ni hablar de gobernadores que al final después terminan siendo de alguna manera desacreditados internacionalmente porque dijeron una estadística que no era. Bueno, lo mismo pasó en Chile, ¿no? Chile, por ejemplo, tenía estadísticas por COVID muy bajas, pero en realidad era porque se murió de un infarto. Sí, pero se murió de un infarto porque tenía COVID. No. Que un poco, ¿no? en los organismos que miden. Pero sí, creo que empezaron bien y se la están dando contra la pared, sí. Pero bueno, digamos, Alexandra. me encantaría que no. Bueno, ¿algo más en relación específicamente a la comunicación estratégica y a la tarea que tienen que hacer? No. Bueno, perfecto. Les dejé una pequeña tareita de un verdadero o falso, no tienen ni que justificar, son 9 preguntas o 8 preguntas, ¿sí? Donde son una afirmación y tienen que poner verdadero o falso, que si no me equivoco, Axel, decime si después es... no, lo va a subir Axel al sistema. Les comento, chicos. Sí, la actividad va a tener... lo habilita, sí, te dejo hablar, perdón. La actividad va a tener un solo intento, ¿sí? Una vez que ingresen va a tener 40 minutos de contrarreloj, ¿sí? Y va a estar habilitada 48 horas una vez que finalicemos la reunión de Zoom, ¿sí? Igual les aseguro que es recontra pago. Si realmente leyeron el material, vieron el video, me escucharon hoy a mí, me fumaron en pipa, preguntaron, aportaron y todo, son muy fáciles. Es un verdadero o falso que nada más lo que hace es hacer como una regulación de la lectura, nada más. Tranquilos, no es mi idea volverlos locos, ya bastante con las tareitas que le di para analizar. Ya bastante con la tareita. La actividad va a quedar en la misma pestaña del taller virtual, ¿sí? Así va a ser hasta el final del módulo. Por lo que les recomiendo que una vez que finalicemos, si es que tienen tiempo, la pueden hacer tranquilamente. Perfecto. Sí, no hay problema. Y tienen 48 horas, ahora no pueden, se les complica con los chicos, la hora de la cena, etc. Bueno, son las 9 de la noche, no sé cómo vienen esto, si alguien más tiene alguna duda específicamente con la sesión, con el taller. ¿Viste que te tomaste algo en el vaso? Sí. Estoy tomando jugo de manzana. Whisky a esta hora. Bueno, chicos. Patricia Bullrich. Pero Patricia Bullrich se toma la copa de vino, che, ¿no? Qué maldad. ¿Dónde pueden comunicarse conmigo? Sí, Alexandra Carballo Frasca, que es mi nombre, mis 2 apellidos, @gmail.com. O por Twitter e Instagram, Alex Carballo, ok, cualquiera de las 2 maneras pueden, ya que hago comunicación digital, no me queda otra que meterles el Chicos, Twitter e Instagram. Para consultas respecto a las sesiones, recuerden que tenemos un foro por cada sesión, ¿sí? Nuestra formadora va a estar respondiendo también las consultas que ingresen por ahí. Exacto. Sí. Acá me mandan no que hablar con ¿Qué pasó? ¿Estamos todos o tenemos alguna duda más? No sé, Vale, Axel, díganme. Yo creo que estamos en condiciones de ir cerrando. Sí, chicos, fue un placer haberlos. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Y bueno, sí le pedimos por favor que la interacción, la parte fuerte sea dentro de la plataforma, ¿sí? Porque por ahí una duda de uno de ustedes responde a consultas de varios. Así que bueno, nada más que eso, los esperamos en el próximo encuentro virtual. Bueno, muchas gracias a todos. Que sigan bien, hasta luego. Nos vemos el lunes que viene. Un abrazo enorme, buena semana. Cuídense. Chao, chao.